Nunca fui de notar a los extraños. Siempre andaba apurado, con la cabeza gacha, los audífonos puestos y la mente repleta de deudas y pendientes. Pero esa mañana fue diferente. Había perdido mi trabajo la semana anterior, mi cuenta bancaria rozaba el número rojo y no sabía si el arriendo del próximo mes podría pagarlo. Caminaba por la plaza como un zombi sin dirección, cuando lo vi, un anciano sentado en un banco, con la mirada fija en las palomas, completamente en paz. No sé qué me llamó la atención. Tal vez su quietud, tan opuesta a mi caos interno. Tal vez su vestimenta sencilla, sin marcas ni ostentación, pero impecablemente ordenada. O quizás fue su expresión, esa mezcla de serenidad, sabiduría y ausencia de necesidad. Parecía no deberle nada al mundo. Y el mundo, curiosamente, parecía respetarlo por eso. Volví a verlo los días siguientes. Siempre en el mismo lugar, a la misma hora. No hablaba con nadie. Solo observaba. Yo no lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de recibir la lección más importante de mi vida. No en una universidad, no en un libro, sino en esa plaza, en medio del ruido, los vendedores ambulantes y las palomas. Durante años creí que el problema era el dinero. Que no tenía suficiente, que el sistema estaba en mi contra, que la vida era más fácil para otros. Me quejaba del gobierno, de los bancos, del colegio que nunca me enseñó nada útil. Me pasaba horas buscando atajos, criptomonedas, apuestas, negocios fáciles. Lo que fuera para salir del agujero. Pero mientras más me desesperaba, más profundo parecía ese pozo. Hasta que un día, él me habló. No me pidió permiso. No me saludó. Solo dijo. Tienes el rostro de alguien que ya se rindió, pero que aún no se ha dado cuenta. Me quedé helado. ¿Me estaba hablando a mí? Lo miré, confundido, casi molesto. Pero no había agresión en su voz. Solo una certeza extraña, como si me conociera desde siempre. ¿Perdón? Alcancé a decir. No necesitas disculparte. Solo abrir los ojos. Dime, ¿cuánto cuesta tu tiempo? No supe qué responder. Me quedé en silencio. Era la primera vez que alguien me hacía una pregunta que no tenía precio ni respuesta automática. Él siguió hablando, como si mi silencio lo hubiese invitado. Si no sabes cuánto vale tu tiempo, estás vendiéndolo barato. Y si lo estás regalando, otros lo están usando para hacerse ricos. Eso fue como un golpe seco en el pecho. Nunca lo había pensado así. Pasaba horas frente al celular, viendo videos, dejando que el algoritmo decidiera por mí. Me levantaba sin energía, trabajaba sin pasión y dormía con ansiedad. Y él, sentado en ese banco, me acababa de dar una lección de economía sin mencionar una sola cifra. A partir de ese día, empecé a sentarme en la misma plaza. No hablábamos mucho. A veces pasaban horas sin que él dijera una palabra. Pero cuando hablaba, era como si cada frase viniera diseñada para darme un sacudón. Me contaba pequeñas historias, de amigos que se arruinaron por tener más de lo que necesitaban, de jóvenes que se hicieron millonarios aprendiendo a esperar, de hombres que perdieron su vida intentando impresionar a los demás. No sé en qué momento comenzó a cambiar mi mente, pero lo hizo. Dejé de pensar en cómo ganar más dinero y empecé a preguntarme cómo estaba perdiendo lo que ya tenía. Apagué las redes sociales. Organicé mis gastos. Me hice preguntas incómodas. Y empecé a leer, a estudiar, a observar. No libros de autoayuda ni gurús que prometían riqueza en 3 pasos. Libros reales. Historias de personas comunes que aprendieron principios eternos sobre el dinero. Fue entonces cuando entendí que la riqueza no es algo que se persigue como un perro tras un hueso. Es algo que se atrae. Que se cultiva desde dentro, como un árbol que no necesita correr para crecer. Mi historia no es la de un joven que se volvió millonario de la noche a la mañana. Tampoco es una fábula motivacional. Es la historia real de cómo un desconocido me devolvió el control sobre mi tiempo, mi energía y mi propósito. De cómo las frases de un anciano anónimo, quizás un sabio oculto, quizás solo un viejo con ojos muy abiertos,
Me enseñaron lo que ni la escuela ni mis padres ni Internet pudieron enseñarme, cómo ser verdaderamente libre. Porque sí, el dinero es importante. Pero no por lo que compra, sino por lo que representa: tiempo, elección, dignidad. Y a veces, entender eso puede cambiar toda una vida. Por eso decidí contar esta historia. No porque yo sea especial, sino porque tú podrías ser el próximo que se cruce con un anciano en una plaza, o con este audiolibro. Porque en el fondo, todos estamos buscando lo mismo: dejar de sobrevivir, empezar a vivir, y, si es posible, hacerlo con inteligencia. Este no es un audiolibro para hacerte rico en 30 días. Pero si prestas atención, si conectas las palabras con tu realidad, puede convertirse en el inicio de tu revolución financiera personal. Lo que sigue no es ficción. Es un viaje real. Uno que empieza con preguntas, continúa con errores y termina con sabiduría práctica. No porque el anciano fuera millonario, quizás lo era, quizás no, sino porque lo que tenía no podía medirse en billetes. Y ahora, te invito a que tomes tu lugar en esta plaza imaginaria. Que te sientes conmigo. Que escuches. Que observes. Porque tal vez, ese anciano también vino a hablarte a ti. Capítulo 1. El encuentro. Aquel día no tenía dirección. Caminaba por inercia. Sin un destino claro, sin un motivo real, como si poner un pie frente al otro fuera la única forma de no quedarme atrapado en el sofá, rumiando mis problemas. Había perdido mi trabajo hacía poco, y con él, no solo el sueldo, sino la poca seguridad que me quedaba. Me habían echado sin previo aviso, sin agradecimientos, sin una explicación decente. Simplemente, estamos haciendo recortes. Punto. Como si mi esfuerzo, mi tiempo, mis horas extras hubieran sido humo. Y ahora yo también me sentía así, como humo. Pasé por la plaza porque era el único lugar donde el ruido no me molestaba. El ruido de los autos, los niños, los vendedores. Era más soportable que el ruido en mi cabeza. Me senté en una banca cualquiera. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire tenía ese olor a pan recién horneado de una panadería cercana, mezclado con el aroma húmedo de los árboles. Era un buen lugar para estar mal. Al menos afuera todo seguía funcionando. Fue ahí donde lo vi. Sentado unos metros más allá, en la banca del medio, bajo la sombra exacta de un árbol antiguo. Un hombre mayor, de unos 70, tal vez más, tal vez menos, esos rostros no se pueden medir con números. Tenía el cabello blanco, prolijamente peinado hacia atrás, y un bastón apoyado con cuidado a su lado. Llevaba una chaqueta marrón clara, limpia pero gastada, como esas prendas que uno conserva por cariño, no por apariencia. Estaba rodeado de palomas. No les tiraba migas. Solo las observaba. De vez en cuando, una se acercaba a su zapato, y él sonreía apenas, como si reconociera viejos amigos. Nadie se le acercaba. Ningún niño, ningún curioso, ningún loco de esos que se creen con derecho a interrumpir silencios ajenos. Había algo en el que imponía respeto. Y sin embargo, también algo que transmitía una extraña calidez. No sé por qué lo miré tanto. Yo no era de observar a la gente. Pero él, tenía algo. Una energía, quizás. Una presencia que no combinaba con la prisa del mundo. Era como si el tiempo no lo tocara. Como si él ya hubiera resuelto lo que yo ni siquiera sabía que debía resolver. Volví los días siguientes. Y él siempre estaba ahí. A la misma hora. En el mismo banco. Con la misma expresión. A veces llevaba un libro. Otras veces, solo un termo del que bebía a sorbos lentos. Lo veía y me preguntaba qué historia escondía. ¿Fue militar? ¿Maestro? ¿Un millonario retirado? ¿Un sabio? ¿Un loco? Tenía ese aura de misterio que hace imposible la indiferencia. Una mañana, mientras me acercaba a mi banca habitual, la de la esquina, donde nadie me molestaba, noté que mi lugar estaba ocupado. Una señora con su hijo. Me incomodó, lo admito. Quería mi silencio. Pero mi cuerpo, como guiado por otro impulso, me llevó hacia su banca.
La del medio. La del anciano. Me senté a unos 2 metros, sin mirarlo. Por respeto, o por miedo, no lo sé. No dije nada. Tampoco él. Pero al minuto, su voz rompió el aire como si hubiera estado esperando ese momento. Te veo seguido por aquí. Me giré sorprendido. No me esperaba que hablara. Su voz era firme, profunda, con un tono pausado que parecía medir cada palabra antes de dejarla salir. Sí, últimamente vengo a pensar, dije, como si fuera una buena excusa para mi vagancia emocional. ¿Y piensas, o solo te preocupas? La pregunta me golpeó como un ladrillo envuelto en terciopelo. Directa, pero sin violencia. Me reí nerviosamente. Creo que más bien me preocupo, admití. Pensar te da claridad. Preocuparte te da ansiedad. Una te da control. La otra, enfermedad. No supe qué decir. No era común tener conversaciones así con un extraño. Pero había algo en su tono, en su forma de mirar al horizonte mientras hablaba, que me hacía querer quedarme. ¿Y usted? ¿Viene a pensar? Sonrió levemente, como si esa pregunta fuera una puerta conocida. Yo ya pensé suficiente en esta vida. Ahora solo observo. ¿Y qué observa? A los que aún creen que el dinero es el problema. Eso me descolocó. Porque sí, en mi cabeza, el dinero era el problema. No tenía suficiente. Nunca lo había tenido. Mis padres tampoco. Toda mi vida había girado en torno a eso, a sobrevivir, a cubrir, a estirar el billete. ¿Y no lo es? Pregunté, como quien defiende la última idea que le queda. No. El dinero nunca es el problema. Solo es un reflejo. ¿De qué? De cómo usas tu tiempo. De cómo piensas. De cómo te valoras. Me quedé callado. Me cruzaban ideas, reproches internos, recuerdos. Él no hablaba como un motivador barato. No había frases hechas ni intenciones de convencerme. Era como si me estuviera describiendo sin conocerme. Dime, continuó, ¿cuántas horas de tu vida has vendido por monedas? No supe qué responder. Pensé en trabajos antiguos. En miseria disfrazada de esfuerzo. En jefes que no sabían mi nombre. Muchas, dije, con un nudo en la garganta. ¿Y qué hiciste con esas monedas? Ahí fue peor. Porque sabía la respuesta. Las malgasté. Comida rápida. Ropa innecesaria. Tarjetas. Netflix. Lo de siempre. Las perdí, dije. Él asintió suavemente. Entonces no perdiste el dinero. Perdiste el tiempo 2 veces. Y en ese momento, sin darme cuenta, comenzó una clase sin aula. Una educación sin pizarra. Una lección que no se encuentra en libros tradicionales. Porque ese anciano no me estaba hablando del dinero como número, sino como símbolo. Como resultado. Como reflejo. Me habló ese día por solo 5 minutos más. Luego, se levantó, tomó su bastón, y se fue con una lentitud elegante, como si no le debiera prisa a nadie. Yo me quedé ahí, inmóvil. Pensando, esta vez de verdad. No preocupándome, sino analizando, viendo mi vida como un mapa mal dibujado. Entendí que hasta ese momento yo había vivido como un barco sin timón. Con miedo al fracaso, pero sin estrategia de éxito. Trabajando mucho, sí, pero sin propósito. Buscando dinero, pero sin entender qué hacer con él. Volví al día siguiente. Él también. Y al siguiente. Y así comenzó lo que llamo mi verdadera educación financiera. No aprendí fórmulas complicadas, ni me hice experto en bolsa. Pero empecé a cambiar cosas pequeñas. Hábitos, pensamientos, excusas. Y todo comenzó con una sola frase. ¿Te preocupas o realmente piensas? Ese fue el encuentro. El día en que conocí a alguien que no me ofreció dinero, ni contactos, ni promesas. Solo preguntas. Preguntas tan poderosas que empezaron a derrumbar las paredes de la jaula invisible en la que yo mismo me había encerrado.
Ese anciano no era un maestro común. Pero como descubriría más adelante, sabía más de riqueza verdadera que cualquier influencer con reloj dorado y auto alquilado. Y lo mejor de todo es que nunca intentó impresionarme. Solo me mostró, sin decirlo, que la libertad comienza cuando dejas de correr por dinero y empiezas a entenderlo. Capítulo 2. Las preguntas que despiertan. Los días que siguieron al primer encuentro con el anciano fueron, al principio, incómodos. Porque no fue solo lo que me dijo, sino lo que encendió dentro de mí. Me iba a casa con la sensación de haber sido expuesto, como si alguien hubiera sacado a la luz todas mis incoherencias, mis errores financieros, mi mentalidad de escasez. Y todo eso sin levantar la voz, sin sermones. Solo con preguntas. No me lo había propuesto, pero empecé a volver a la plaza cada mañana. No para verlo, necesariamente, sino porque algo en mi rutina cambió. Ya no soportaba quedarme en casa sintiendo lástima por mí mismo. Estaba comenzando a cuestionarme. Y en el fondo, lo sabía, esa era la señal de que algo bueno estaba empezando. El anciano seguía en su banca, puntual como un ritual. Nunca miraba su reloj. No tenía celular. Y sin embargo, siempre llegaba a tiempo. Tal vez el tiempo funcionaba diferente para él. Tal vez cuando uno deja de correr, empieza a sincronizarse con la vida. Una mañana cualquiera, me acerqué con un café extra en la mano. No sabía si lo aceptaría, pero lo hice igual. Él lo miró, lo recibió, me agradeció con una leve inclinación de cabeza y volvió a mirar al frente. El silencio entre nosotros era cómodo, como si ya no necesitáramos llenar los espacios. ¿Por qué no estás trabajando?, preguntó de pronto, sin quitar la vista del horizonte. No me molestó la pregunta. Me molestó que no tuviera una buena respuesta. Me echaron, respondí. La empresa quebró. Reestructuración, dijeron. Asintió lentamente. ¿Y cuál era tu trabajo? Atención al cliente. Respondía correos, gestionaba reclamos, cosas así. ¿Te gustaba? Negué con la cabeza. No. Pero pagaba las cuentas. El anciano giró apenas hacia mí. Interesante, gastas tu tiempo en algo que no te gusta para ganar dinero que luego usas en cosas que no necesitas, para olvidar que odias lo que haces. La frase me dejó sin aire. Porque era cierta. Dolorosamente cierta. Me sentí desnudo, como si alguien hubiera desmantelado mi vida con una sola oración. ¿Y tú qué hacías antes?, pregunté, buscando equilibrar la conversación. Él sonrió. Yo pensaba. Y cobraba por eso. No entendí. Pensaba. ¿Cómo alguien cobra por pensar? ¿Filósofo? Consultor. Estratega. Inversor. A veces profesor. A veces mentor. Nunca empleado. Y no por orgullo, sino porque aprendí que mi tiempo era mi activo más valioso. Y nadie lo cuidaría por mí. Esa frase me acompañó semanas enteras, mi tiempo es mi activo más valioso. Nunca antes lo había visto así. Para mí, el tiempo era algo que simplemente pasaba. Como un río en el que me dejaba arrastrar. Pero él lo había convertido en oro. Y yo lo había cambiado por migajas. ¿Cuándo aprendiste eso? Cuando estuve a punto de perderlo todo, dijo, sin dar detalles. No parecía dispuesto a contar su historia todavía. ¿Y tú, en qué gastas tu tiempo hoy? La pregunta me paralizó. Pensé en mi día. En el celular. En las series. En las redes. En las excusas. Lo dije en voz baja. Lo pierdo. Él asintió, como si ya lo supiera. Y si pierdes tu tiempo, perderás tu dinero. Y si pierdes ambos, perderás tu libertad. Guardó silencio. Tomó un sorbo de café, cerró los ojos, respiró hondo. Luego me miró directo. ¿Tienes metas? Sí, respondí, sin convicción. ¿Las escribes? No. Entonces no son metas. Son deseos vagos. Sueños prestados.
Sin plazos, sin estrategia, sin compromiso. Como hojas al viento. Tragué saliva. Tenía razón otra vez. Me había pasado la vida soñando con una mejor vida, pero nunca había hecho un plan serio. Nunca había convertido mis sueños en proyectos. Nunca los había bajado del cielo al papel. ¿Qué te gustaría hacer si el dinero no fuera un problema? Preguntó. Nunca había pensado realmente en eso. Siempre estaba concentrado en sobrevivir, no en elegir. Después de unos segundos, respondí con honestidad. Me gustaría enseñar. Escribir. Compartir ideas. Inspirar. Entonces empieza ahora. No necesitas ser rico para actuar como alguien libre. Solo necesitas dejar de vivir como si fueras esclavo. Otra frase que me perforó. Porque era cierto, no se trataba de esperar el momento perfecto. Se trataba de comenzar, aún en medio del caos. De avanzar, aunque fuera lento. De elegir con intención, en lugar de reaccionar con desesperación. ¿Y qué pasa si fracaso? Fracasarás. Todos lo hacemos. La pregunta real es, ¿aprenderás? Porque si aprendes, entonces no fracasaste. Solo invertiste en tu sabiduría. Ese día no hubo más conversación. Pero me fui de la plaza con la mente girando como nunca antes. Había recibido más valor en esos 20 minutos que en años de escuela, universidad y trabajo. Porque nadie me había enseñado a pensar en dinero como un reflejo de mi vida interior. Nadie me había preguntado cómo usaba mi tiempo. Nadie me había hecho enfrentar mi pasividad con tanta suavidad y al mismo tiempo con tanta contundencia. Esa noche, tomé un cuaderno viejo y escribí por primera vez en mucho tiempo. ¿Dónde estoy perdiendo mi tiempo? ¿Qué valor tiene una hora de mi vida? ¿Qué haría si el dinero no fuera un problema? ¿Qué estoy haciendo para llegar ahí? Y entonces entendí. Él no estaba dándome respuestas. Estaba sembrando preguntas. Porque las respuestas que uno se da a sí mismo son las únicas que realmente cambian algo. Desde entonces, comencé a ver cada día como una oportunidad para responder mejor. Para pensar con intención. Para tomar decisiones más conscientes. Dejé de decir no tengo tiempo y empecé a decir no estoy priorizando. Dejé de pensar que mi problema era el salario, y comencé a ver que mi problema era mi sistema de vida. Y todo empezó con una banca en una plaza. Y con un anciano que no me ofreció dinero, sino preguntas. Preguntas que duelen, pero despiertan. Preguntas que no puedes ignorar. Si realmente quieres ser libre. Capítulo 3. El primer despertar financiero. Aquel cuaderno viejo se convirtió en mi espejo. Cada noche, antes de dormir, anotaba algo. Una pregunta, una respuesta inconclusa, una reflexión. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero lo sentía, algo dentro de mí estaba despertando. Y no era solo conciencia financiera. Era algo más profundo, como si mi mente estuviera saliendo de una especie de niebla. Volví a la plaza con más frecuencia. A veces no hablábamos. Otras veces, el anciano lanzaba frases que parecían diseñadas para aterrizar justo en mis heridas. Él no me daba soluciones, me daba herramientas. Ideas pequeñas. Principios que al principio me parecían obvios, pero que nunca había aplicado con verdadera intención. Una mañana, sin previo aviso, me entregó un pequeño papel doblado. No dijo nada. Solo lo dejó caer en el banco, como si fuera basura, pero yo sabía que no lo era. Lo abrí. 3 reglas. 3 líneas. 3 balas directas. Nunca gastes más de lo que ganas. Págate a ti primero. Multiplica lo que te sobra. Lo miré. Me reí por dentro. Parecía una broma. ¿Eso era todo? ¿Eso era el gran secreto? Pero él me miró con una mezcla de seriedad y ternura. No subestimes lo simple, dijo. El mundo está lleno de sabiduría que nadie aplica, porque todos están buscando fórmulas mágicas. Me quedé con ese papel. Lo guardé en la billetera, justo donde solía ir el efectivo que ya no tenía. Y me propuse, por primera vez, probarlo.
Sin expectativas. Solo probar. Rombo azul pequeño. Primera regla, nunca gastes más de lo que ganas. Parece lógica básica. Pero cuando me senté a revisar mis finanzas, me di cuenta de que había vivido toda mi vida ignorando esa ley. Ganaba poco, pero gastaba como si el mes tuviera más días o el dinero fuera a multiplicarse por lástima. Tarjetas de crédito. Compras emocionales. Suscripciones que ni usaba. Pequeños gastos diarios que sumaban silenciosamente. Hice algo radical, imprimí mi último estado de cuenta, marqué todo lo innecesario en rojo y comencé a eliminar. Sin excusas. Sin me lo merezco. Solo con una pregunta en mente, ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad? Fue doloroso. Tuve que cancelar cosas que me daban placer inmediato. Pero también fue liberador. Por primera vez, sentí que tenía el control. Rombo azul pequeño. Segunda regla, págate a ti primero. Nunca lo había entendido. ¿Pagarme? ¿A mí? Yo era el último en la fila. Primero el arriendo, la comida, la cuenta de luz, las deudas. Yo recibía las obras. El anciano lo explicó así. Si no te pagas a ti primero, eres esclavo de todos. Estás trabajando para otros. Para el supermercado. Para el banco. Para el dueño del edificio. Pero tú nunca ves el fruto de tu esfuerzo. Solo las migas. Así que lo hice. Aparté un 10% de mis ingresos, por mínimos que fueran. Al principio parecía ridículo. ¿Ahorrar si apenas me alcanzaba? Pero me obligué. Como si fuera una deuda sagrada. Ese dinero era mío. Intocable. Y al hacerlo, algo cambió. No solo en mis finanzas. En mi autoestima. En mi forma de valorarme. Me estaba diciendo a mí mismo, tú importas. Tu futuro importa. Y eso, se siente. Se nota. Se contagia. Rombo azul pequeño. Tercera regla, multiplica lo que te sobra. Aquí fue donde me detuve. Multiplicar. ¿Cómo? Nunca me habían enseñado eso. Solo sabía trabajar por dinero, no hacer que el dinero trabajara por mí. Volví a la plaza con esa duda clavada en la frente. ¿Cómo se multiplica el dinero si uno no tiene experiencia, ni capital, ni contactos? Le pregunté. Él me miró, sonrió y dijo. Se multiplica primero en la mente. Si no sabes administrar $100, tampoco sabrás invertir 10.000. La multiplicación no empieza con grandes sumas, sino con grandes hábitos. Me contó entonces una historia, un joven que, con solo $50 al mes, comenzó a invertir en libros, luego en herramientas, luego en proyectos simples. Nada glamoroso. Nada viral. Solo constancia. 10 años después, ese joven tenía múltiples fuentes de ingreso. Pero lo más valioso no era el dinero que tenía, sino en quien se había convertido. La riqueza no se mide en ceros, dijo el anciano, sino en capacidad. Y tú puedes desarrollar la tuya desde ahora, con lo poco que tienes. Esa noche busqué alternativas. Leí sobre intereses, cuentas de ahorro, inversiones básicas. No entendía todo, pero empecé. Abrí una cuenta de ahorro automática. Vendí cosas que no usaba. Usé ese dinero para generar más dinero, aunque fueran centavos. Lo importante era el hábito. Comencé a ver el dinero como una semilla. Si lo plantaba bien, podía crecer. Si lo tiraba, se perdía. Era simple. Brutalmente simple. Con el tiempo, esas 3 reglas dejaron de ser una lista y se volvieron parte de mi vida. Una brújula. Una nueva forma de ver la realidad. Ya no vivía reaccionando. Vivía diseñando. Y fue ahí cuando lo entendí, el despertar financiero no comienza cuando tienes dinero, sino cuando decides respetarlo. No necesitas un gran ingreso para empezar. Necesitas claridad. Necesitas orden. Necesitas intención. Porque el dinero no transforma a nadie. Solo amplifica lo que ya hay dentro.
Y si dentro de ti hay caos, desesperación y desorden, entonces la riqueza será solo una carga más. Pero si dentro de ti hay estructura, visión y propósito, entonces hasta el billete más pequeño se convierte en un ladrillo para tu libertad. Ese fue mi primer despertar financiero. No fue espectacular. No fue viral. No cambió mi cuenta bancaria de la noche a la mañana. Pero cambió algo mucho más importante, mi manera de caminar por la vida. Y eso, no tiene precio. Capítulo 4. El tropiezo y la revelación. Cuando uno empieza a despertar, cree ingenuamente que todo será hacia arriba. Que bastará conseguir las reglas, tomar buenas decisiones y el universo conspirará a tu favor. Así lo sentía yo. Llevaba semanas aplicando los principios del anciano. Mis finanzas estaban más ordenadas, mis gastos más controlados y mi mente, más clara que nunca. Me sentía listo para el siguiente paso, invertir. No sabía mucho, pero algo había leído. Vi videos, escuché a expertos, incluso descargué algunas apps de inversión. Era emocionante. Por primera vez en mi vida sentía que mi dinero, aunque poco, no estaba muriendo en mis manos, sino preparándose para crecer. Fue entonces cuando apareció una oportunidad. Un conocido, de esos que siempre tienen un dato, me habló de un proyecto en auge. Supuestamente, una inversión digital que generaba retornos altos y rápidos. Es lo que todos están haciendo ahora, me dijo. Había testimonios, capturas de pantalla, números. Todo lucía creíble. Yo, entusiasmado, decidí poner una parte de mis ahorros ahí. Solo una parte. Para probar, me dije. Los primeros días fueron gloriosos. Los números subían, los reportes llegaban, y mi ego comenzó a inflarse. Esto es, pensé. Por fin estoy multiplicando mi dinero. Incluso fantaseé con contárselo al anciano. Imaginé su aprobación, su sonrisa. Qué iluso fui. Porque una mañana, al revisar la aplicación, todo había desaparecido. La web no cargaba. El soporte no respondía. El número del contacto ya no existía. Me estafaron. Así de simple. Me estafaron. El golpe no fue solo económico. Fue emocional. Me sentí traicionado, estúpido, humillado. ¿Cómo, después de tanto aprender, caí en algo así? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Dónde quedó mi criterio, mi mente nueva, mi despertar? Fui a la plaza, como un niño que rompe su juguete nuevo y busca consuelo. El anciano estaba ahí, como siempre, con su mirada serena y su silencio confortable. Me senté junto a él. Esta vez no hablé de inmediato. Él tampoco. Después de unos minutos, exhalé con rabia contenida. Perdí dinero. Me estafaron. Me creí listo, y me equivoqué. No me miró. Solo asintió, como si ya lo supiera. Luego dijo. Bienvenido al club de los que están aprendiendo. Me giré hacia él, sorprendido. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? ¿Un sermón? ¿Un te lo dije? No. Lo importante no es lo que perdiste, sino lo que vas a hacer con esa pérdida. Me quedé callado. Parte de mí quería culpar a alguien. Al estafador, a la tecnología, al mundo. Pero en el fondo, sabía la verdad, había sido yo. Mi ambición, mi impaciencia, mi necesidad de avanzar más rápido de lo que debía. Querías correr antes de saber caminar, agregó él. Pero no te juzgues demasiado. Todos lo hacemos. El dolor es el mejor maestro. Y este tropiezo, si lo aprovechas, puede enseñarte lo que ningún curso ni libro te darán jamás. Me miró por primera vez. Sus ojos, profundos y sin juicio, me sostuvieron con fuerza. ¿Qué aprendiste? Tomé aire. Pensé. Sentí. Y respondí. Que el dinero rápido siempre huele raro. Que si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Bien. ¿Y qué más? Que no estaba listo. Que mi deseo de acelerar el proceso me cegó. Que me salté pasos.
Él asintió. Muchos quieren resultados inmediatos porque no soportan su realidad actual. Pero la riqueza verdadera no tiene atajos. Es más parecida a plantar un árbol que a jugar a la lotería. Y tú aún estás sembrando raíces. Guardamos silencio un momento. Luego agregó. Fracasar en pequeño es un privilegio. Agradece que no fue todo tu dinero. Agradece que pasó ahora, cuando estás despierto, y no más adelante, cuando hubieras arrastrado a otros contigo. Esa frase me hizo cerrar los ojos. Porque sí, había una lección escondida entre los restos de mi error, aún tenía tiempo. Aún podía aprender. Aún podía reconstruir. Entonces, ¿qué hago ahora? Vuelve al principio. Las 3 reglas. No las rompas. No las descuides. Y añade una más, nunca pongas dinero donde no pondrías tiempo. Si no estás dispuesto a estudiar, entender, investigar, entonces no inviertas. Porque eso no es inversión. Es apostar con el disfraz de inteligencia. Me fui de la plaza ese día sin respuestas milagrosas, pero con algo mejor, una brújula restaurada. Había aprendido que el dolor no era el enemigo. El verdadero enemigo era no aprender de él. Cambié mi enfoque. Dejé de buscar fórmulas rápidas y comencé a estudiar el juego a largo plazo. Aprendí a investigar con profundidad. A desconfiar de la euforia. A hacerme responsable de cada decisión. Y en el fondo, agradecí la caída. Porque sin ella, quizás nunca habría entendido que el verdadero despertar financiero no está en evitar los errores, sino en convertirlos en escalones. Ese tropiezo fue mi mejor maestro. Y la revelación, aunque dolorosa, fue clara. No se trata de cuánto ganas, ni cuánto pierdes, sino de cuánto aprendes. Capítulo 5. La transformación silenciosa. A veces, los cambios más grandes no hacen ruido. No llegan con aplausos ni con fuegos artificiales. Llegan en silencio, como el amanecer que nadie ve, pero que lo transforma todo. Así fue mi proceso. Después de aquel tropiezo financiero, algo dentro de mí se acomodó. No como una victoria, sino como un reordenamiento interno. Ya no sentía prisa. Ya no buscaba impresionar a nadie. Empecé a caminar más lento, pero con los ojos abiertos. Mis visitas a la plaza se volvieron más reflexivas. Ya no necesitaba tantas respuestas. Empezaba a descubrir que muchas de las que buscaba estaban dentro de mí. El anciano seguía allí, como una figura constante, como una brújula silenciosa que me recordaba que la sabiduría no se grita, se vive. Una mañana, llegué con un cuaderno nuevo bajo el brazo. Había decidido escribir todo lo que estaba aprendiendo. No para enseñar a otros, todavía no, sino para ordenarme a mí mismo. En ese cuaderno, comencé a registrar no solo mis ingresos y gastos, sino también mis hábitos, mis pensamientos, mis decisiones. Me di cuenta de algo brutal, la mayoría de mis problemas financieros no venían del dinero, venían de mi desorden mental. Pensaba de forma caótica. Quería libertad, pero vivía como esclavo de la distracción. Anhelaba abundancia, pero actuaba con mentalidad de escasez. Me decía que era responsable, pero postergaba decisiones importantes todos los días. Fue entonces cuando empecé a aplicar una regla propia. Lo que no mido, no controlo. Y lo que no controlo, me controla. Creé una rutina simple, casi ridícula en su sencillez. Cada mañana, escribía 3 objetivos claros. Al final del día, revisaba si los cumplí. Cada semana, analizaba mi flujo de dinero. Cada mes, me hacía una sola pregunta: ¿soy más libre que el mes anterior? No era magia. Era conciencia. Y eso, poco a poco, comenzó a marcar la diferencia. Mis deudas empezaron a bajar. No porque ganara más, sino porque dejé de gastar en lo innecesario. Mis ingresos empezaron a subir, no por suerte, sino porque me volví más proactivo, más enfocado, más útil para los demás. Y lo más importante, mi ansiedad desapareció. Porque por primera vez, tenía un plan. Un sistema. Una dirección. Un día, mientras compartía estos avances con el anciano,
Él me miró con una leve sonrisa en los labios. Estás construyendo algo valioso, me dijo. ¿A qué te refieres? Estás construyendo carácter. Y eso vale más que cualquier inversión. El dinero viene y va. Pero el carácter, permanece. Hice silencio. Me costó asimilar esa frase. En un mundo obsesionado con resultados, con cifras, con éxitos visibles, nadie te habla de carácter. Pero él tenía razón. El que yo era 6 meses atrás, no sobreviviría en la vida que estaba construyendo ahora. Ya no me vendía por cualquier trabajo. Ya no me quejaba por cualquier gasto. Ya no dependía de la aprobación externa para sentirme valioso. Me di cuenta de que no necesitaba mucho para ser feliz. Solo necesitaba dirección, disciplina y decisiones coherentes. Esa fue mi transformación, silenciosa, sí, pero poderosa. Un domingo por la tarde, mientras escribía en mi cuaderno frente a la banca del anciano, una madre con su hijo se sentó cerca. El niño, curioso, me miró escribir y preguntó: ¿Qué estás haciendo? Tomando nota de mi futuro, le respondí sin pensar. El anciano rió bajito. Me miró como quien observa a alguien que ya entendió. ¿Estás listo?, dijo. ¿Listo para qué? Para caminar solo. Para no necesitar que te diga qué hacer. Ya tienes tus propias reglas. Tu propio ritmo. Me sorprendió su respuesta. Me sentí honrado, pero también un poco triste. Como si supiera que el final de nuestras conversaciones estaba cerca. No quiero dejar de venir, dije con sinceridad. Y no tienes que hacerlo, respondió. Pero ya no vienes a buscar, vienes a compartir. Y eso lo cambia todo. Esa fue una revelación. Durante meses, había ido a esa plaza como un aprendiz hambriento. Ahora, volvía como alguien que podía sostenerse por sí mismo. Ya no buscaba consejos. Buscaba claridad. Confirmación. Perspectiva. Y eso era nuevo. Poderoso. Transformador. Comencé a aplicar estos principios en otras áreas de mi vida. Mis relaciones mejoraron. Mis hábitos también. Incluso mi salud. Porque entendí que la riqueza no es un área aislada, es un reflejo de cómo gestionas todo lo que tienes, incluyendo tu cuerpo, tus emociones, tu energía. Y entonces comprendí algo aún más profundo. No se trata solo de acumular dinero, sino de convertirte en alguien capaz de sostenerlo sin que te destruya. Mucha gente gana dinero y lo pierde. Ganan la lotería y vuelven a la quiebra. Montan negocios y los arruinan. ¿Por qué? Porque el dinero llegó a un terreno sin raíces. Y yo, en silencio, estaba sembrando esas raíces. Ya no me importaba si me llamaban exitoso. Ya no medía mi progreso por autos o relojes. Lo medía por la paz con la que dormía. Por la claridad con la que despertaba. Por el respeto que me tenía a mí mismo. Esa fue mi verdadera transformación. Y todo empezó con 3 reglas. Y un anciano en una plaza. Que nunca me gritó, pero me enseñó más que cualquier escuela. Ahora yo también me sentía responsable. Porque sabía que había millones de personas como yo, esperando una señal, una guía, una historia. Y aunque aún no era rico en cifras, me sentía rico en propósito. Porque cuando entiendes el juego del dinero, ya no persigues billetes. Persigues impacto. Y eso, es lo que realmente transforma. Capítulo 6. El plan definitivo. Los días en la plaza comenzaron a volverse distintos. Ya no eran pausas para aprender, sino espacios para pensar, afinar, y a veces, para simplemente agradecer. El anciano y yo hablábamos poco. A veces solo intercambiábamos una mirada, un gesto. No hacían falta muchas palabras. Cuando la sabiduría se instala en el cuerpo, el silencio también se vuelve maestro. Una tarde, llegué con un cuaderno nuevo bajo el brazo. Pero esta vez no era para registrar lo que me pasaba, sino para diseñar lo que quería que pasara. Había llegado el momento de crear mi plan. No uno basado en deseos sueltos o ideas prestadas, sino un plan estructurado. Uno que pudiera sostener mi transformación con el tiempo.
Me senté frente al anciano. Él me miró como si lo supiera. Como si, en el fondo, hubiera estado esperando este momento. ¿Vas a construir tu mapa?, preguntó, sin dejar de mirar las hojas cayendo del árbol. Sí. Ya no quiero avanzar por intuición. Quiero dirección. Entonces escribe esto, dijo, pausadamente. 4 pilares. 4 decisiones. 4 claves. Tomé nota. Rombo azul pequeño pilar 1, ordena tu vida antes de multiplicarla. El anciano fue claro, sin orden, toda abundancia se transforma en caos. No hay riqueza que resista a una mente indisciplinada, dijo. Si no sabes administrar 1000 pesos, tampoco sabrás administrar 1.000.000. Así que mi primer paso fue crear sistemas. Automatizar mis ahorros. Asignar porcentajes fijos a necesidades, inversión y disfrute. Poner límites claros a mis gastos emocionales. Usar el dinero con intención, no como anestesia. Ese orden trajo paz. Y con la paz, claridad. Lo que antes era estrés por dinero, se convirtió en estrategia con el dinero. Rombo azul pequeño pilar 2, desarrolla una habilidad que el mundo valore. No trabajes por dinero, me dijo el anciano. Trabaja para desarrollar una habilidad que haga que el dinero trabaje por ti. Empecé a analizar lo que me gustaba, lo que sabía hacer, lo que podía aprender. Me sumergí en cursos, libros, conversaciones. Descubrí que tenía talento para enseñar, para escribir, para comunicar. Y comencé a construir mi marca personal. No para ser famoso, sino para ser útil. Porque el valor siempre encuentra un camino hacia la abundancia. Ese fue mi nuevo mantra. Hazte valioso, no visible. Y el dinero, lentamente, empezó a llegar de maneras más auténticas. Rombo azul pequeño pilar 3, multiplica sin prisa, pero con intención. El anciano me enseñó a invertir primero en mí. En mi educación. En mis hábitos. En mi cuerpo. Nadie puede cuidar un árbol si no cuida sus propias raíces, me dijo. Pero también me enseñó a no tenerle miedo al riesgo, solo al riesgo ignorante. No necesitas ganar mucho, me dijo. Necesitas dejar de perder por no saber. Así que aprendí. Estudié lo básico de inversiones. Probé con poco. Analicé. Medí. Ajusté. Y cuando estuve listo, comencé a diversificar. No solo en dinero, sino en ideas, relaciones, proyectos. Rombo azul pequeño pilar 4, comparte lo que aprendes. Transforma a otros. La riqueza más poderosa es la que se multiplica al compartirse, me dijo. Y ahí lo entendí, no quería dinero solo para mí. Quería convertir lo aprendido en un legado. En algo que pudiera ayudar a otros a salir de la niebla en la que yo viví tanto tiempo. Empecé a compartir mis ideas. A contar mi historia. No como un experto, sino como un caminante más. Y para mi sorpresa, otros comenzaron a escucharlo. Algunos me escribían. Otros me pedían consejo. Y en cada uno de ellos veía un reflejo de mi yo pasado. Ese fue el verdadero plan definitivo. Vivir con orden. Desarrollar valor. Invertir con propósito. Compartir con generosidad. No era un plan perfecto. Pero era mío. Construido con errores, con caídas, con silencios y con revelaciones. Una tarde, mientras terminaba de escribirlo todo en el cuaderno, el anciano se levantó. Se apoyó en su bastón y me miró como pocas veces lo había hecho. Tu tiempo aquí terminó, me dijo. ¿Ya no vendrás? Siempre estoy, respondió. Pero ahora es tu turno de convertirte en el viejo de otra plaza. Nos abrazamos. No dije más. No necesitaba hacerlo. Su misión conmigo estaba cumplida. Y la mía, recién comenzaba. Conclusión, el verdadero tesoro. Hoy, si estás escuchando esto, es porque también estás listo. Listo para dejar de correr. Listo para dejar de ser esclavo. Listo para cuestionarlo todo y empezar de nuevo. Tal vez no tengas mucho dinero.
Tal vez no sepas por dónde empezar. Pero si tienes conciencia, si tienes ganas, si tienes el coraje de mirar hacia adentro, ya tienes más de lo que necesitas. Este audiolibro no fue una receta mágica. Fue una historia. Una invitación. Una semilla. Ahora te toca a ti. Ordena tu vida. Encuentra tu valor. Aprende a invertir. Y comparte tu sabiduría. Porque quizás, un día cualquiera, alguien se siente junto a ti, y tú seas ese anciano en la plaza. Y en ese momento, sin darte cuenta, habrás descubierto el verdadero secreto de la riqueza. No es lo que tienes. Es lo que eres. Y lo que dejas en otros.